Números reales y subconjuntos. Conjunto de los naturales. Son aquellos que utilizamos para contar. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5. Claro, este número abarca a grandes rasgos del 1 al infinito. Aquí en este conjunto hay una disputa, por así decirlo, que es si se le atribuye el 0 o no. En este caso, nosotros, o más bien dicho yo, les voy a dar un ejemplo tomando en cuenta que no utilizamos el 0, pero claro que va a haber matemáticos y científicos que le van a atribuir el 0. Pero entonces les voy a dar camino a estos dos ejemplos que les voy a poner en sumas y restas que ya no pueden formar parte del conjunto de los naturales. Bueno, entonces tomando en cuenta que les dije que les iba a dar unos ejemplos, con el conjunto de los números de los naturales, esta operación ya no se puede realizar. ¿Por qué? Porque si tomamos en cuenta que nosotros no vamos a atribuir el 0, prácticamente 4 menos 4 es igual a 0. Entonces, el 0 no pertenece a este conjunto. Entonces, no tiene sentido que 4 menos 4, esta operación, sea considerada como número natural, porque pues el 0 no se lo estamos atribuyendo a este conjunto. 5 menos 7 igual a menos 2. Aquí de igual manera ya no cumple, ya no es una operación, ya no es un resultado de conjunto de los naturales, porque nos da menos 2. Y en los números naturales no estamos contando a los números negativos. Entonces, por esas dos razones, estas dos operaciones ya no están contando como producto de conjunto de los naturales, ya no serían números naturales, sino enteros. Y bueno, dicho esto, vamos a darnos camino al siguiente conjunto de números que precisamente se llama conjunto de los enteros. Conjunto de los enteros. Son aquellos compuestos por los naturales y sus inversos aditivos. ¿A qué se refiere esto? Que vamos a contar con el conjunto de los naturales y los números negativos, que vendrían siendo sus inversos aditivos. Y también en este caso, aquí se le atribuye el 0, entonces por eso la pasada operación de ejemplo que les puse en conjunto de los naturales ya vendría siendo parte del conjunto de los enteros. Entonces, eso es un poco más de detalle lo que vendría siendo el conjunto de los enteros, y se representa con la letra Z. Conjunto de los racionales. Se expresan como A sobre B con B diferente a 0. ¿Esto qué quiere decir? Que se expresa como cualquier fracción, pero el resultado de esa fracción tiene que ser diferente a 0. Si es igual a 0, ya no se puede considerar como un conjunto de los racionales. Entonces, ya prácticamente tu resultado tiene que ser diferente a 0. Entonces, aquí les voy a poner algunos ejemplos de fracciones de conjunto de los racionales para que se den una idea mejor de cómo se expresa este conjunto. Bueno, entonces aquí están los tres ejemplos: 3 octavos, 5 décimos y 1 tercio. Entonces, claramente si nosotros resolvemos la ecuación, ecuaciones que tenemos aquí, que son las que les estoy dando de ejemplo, claramente nos van a dar un número diferente a 0. Entonces, aquí hay una fracción que le vamos a dar más énfasis, que es 1 tercio. Esta fracción, si nosotros la pasamos a número decimal, nos da como resultado 0.333 periódico. ¿A qué voy con esto? Que prácticamente el conjunto de los racionales también puede abarcar este tipo de números que son periódicos, pero con un solo término, o ¿cómo decirlo?, con secuencias. Entonces, prácticamente este tipo de números también se le pueden atribuir al conjunto de los racionales. Y ya para finalizar, al conjunto de los racionales se le conoce o también se le define con la letra Q. Conjunto de los irracionales. Son aquellos que no pueden expresarse del todo como racionales. ¿A qué voy con esto? Son números prácticamente que no tienen fin. Entonces, para ponerlos un poquito más en contexto, les voy a poner unos ejemplos para que vayan entendiendo un poquito mejor. Entonces, vamos con ello. Entonces, bueno, aquí están los dos ejemplos que les voy a poner, bueno, tres. Y es la raíz cuadrada de 2, que es al que más énfasis le vamos a dar. Entonces, ¿por qué digo que no tienen fin?
y no pertenecen a los racionales. Si, por ejemplo, un tercio pasado a decimal es 0.33333. Bueno, entonces vamos a explicar esto. La raíz cuadrada de 2 es igual a 1.41421356 y pues ahí ya le agregamos el periódico. Entonces, ¿por qué no pertenece a los racionales y sí a los irracionales? Pues prácticamente por lo que ya mencioné antes en el conjunto de los racionales, que a este conjunto no se le atribuyen los números como este, que prácticamente no presentan o una secuencia o un solo término después del punto. Entonces aquí, por ejemplo, no vemos que tenga secuencia o que siga un solo número, como acá, con un tercio que seguía el punto 3, infinito. Entonces, por eso, este número pertenece a los irracionales y no a los racionales. Otros ejemplos de números irracionales puede ser pi o raíz cuadrada de 10. Y por último, a este conjunto se le escribe con la letra I. Conjunto de los imaginarios. Aquellos que no pueden representarse en dos dimensiones. O también aquellos que por lógica convencional no deberían existir, pero los usamos mucho en nuestras matemáticas convencionales. Entonces, para ponerlos un poquito más en contexto, otra vez vamos a ver unos ejemplos y decirles por qué. O sea, explicar más a detalle el conjunto de los imaginarios. Entonces, vamos ahí. Entonces, aquí tenemos el ejemplo. Raíz cuadrada de menos 16 es igual a menos 4. Entonces, ¿por qué decimos que este número está mal y se le atribuye al conjunto de los imaginarios? Como ya dije, el conjunto de los imaginarios pertenecen a aquellos números que por lógica convencional no deberían existir, pero los usamos en nuestras matemáticas convencionales. Bueno, entonces, ¿por qué decimos que la raíz cuadrada de menos 16 no es un número imaginario? Lo decimos porque si menos 4 por menos 4 da 16, ¿por qué acá damos con un menos 4? O sea, prácticamente no tiene sentido y por eso pertenece al conjunto de los imaginarios, porque pues por lógica debería ser incorrecto esta expresión, ¿no? Pero normalmente la utilizamos, ¿no? Cuando realmente es incorrecta, o bueno, relativamente incorrecta, porque pues la usamos, pero también usamos entonces se podría decir que es incorrecto y correcto a la vez. Conjunto de los compuestos. Aquellos que surgen de la relación entre los reales e imaginarios. ¿A esto a qué se refiere? Pues es cuando ya agregamos, por ejemplo, lo que vendría siendo, se representa con la letra I. Entonces, un ejemplo es, podría ser 4 igual a 2 más 4i. Entonces, ese sería un ejemplo de conjunto de los compuestos y una explicación a grandes rasgos. Conjunto de los reales. Son aquellos que incluyen los números naturales, enteros, racionales e irracionales. Para ponerlos un poco más en contexto, les voy a poner un ejemplo que ejemplifica esto escrito en un tipo de tabla. Entonces vamos a hacerlo. Esta vendría siendo la recta que les mencionaba. Podemos poner aquí los números enteros. Aquí podemos ver un número racional. Aquí podemos ver un número irracional. Y aquí podemos ver los números naturales. Entonces, por eso se dice que incluye los naturales, enteros, racionales y irracionales.